Al explorar los 10 reyes más poderosos e implacables de la Biblia, nos sumergiremos en relatos de liderazgo marcados por acciones severas, opresión y, en algunos casos, desafíos a la voluntad divina. Desde un rey cuyo corazón endurecido resistió la liberación de los israelitas, hasta otro cuya brutalidad devastó Jerusalén, cada rey ofrece una perspectiva única sobre el papel del poder humano en la narrativa sagrada. Estas historias examinan no solo el impacto político de estos líderes, sino también las lecciones morales y espirituales que surgen de sus vidas y decisiones. Número 10. El faraón del Éxodo en Egipto. El faraón del Éxodo, mencionado en la narrativa bíblica del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, es conocido por su resistencia obstinada a la liberación de los israelitas, liderados por Moisés. La historia comienza con Moisés siendo llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, que estaba bajo esclavitud en Egipto. Faraón, cuyo nombre no se especifica en la narrativa, representa al gobernante supremo de Egipto. Sin embargo, en respuesta a las peticiones de Moisés para liberar a los israelitas, Faraón rechaza repetidamente, endureciendo su corazón contra los llamados divinos. Esto lleva a una serie de eventos conocidos como las 10 plagas, enviadas por Dios como señales y juicios contra Egipto. Cada plaga tenía el propósito de demostrar el poder de Dios sobre los dioses egipcios y persuadir a Faraón a liberar a los israelitas. Sin embargo, la resistencia de Faraón persiste, y continúa negando la liberación de los israelitas, incluso frente a plagas como agua transformada en sangre, ranas, piojos, moscas, pestes en los animales, úlceras, lluvia de piedras de granizo, langostas, oscuridad y, finalmente, la muerte de los primogénitos. El papel de Faraón en la narrativa del Éxodo es crucial, no solo como el líder egipcio, sino como un símbolo de obstinación y rebelión contra Dios. Su negativa a ceder incluso frente a evidencias milagrosas refleja la terquedad humana y la resistencia a la voluntad divina. Esta narrativa destaca no solo el poder de Dios para liberar a su pueblo, sino también aborda temas como la dureza del corazón humano y las consecuencias de la desobediencia. Número 9. Asuero, Jerjes, rey del Imperio Persa. Asuero, conocido históricamente como Jerjes, fue un rey persa que desempeñó un papel significativo en la narrativa bíblica del libro de Esther, situado durante el exilio de los judíos en Persia. Su brutalidad se evidencia en los eventos descritos en este libro. El libro de Esther relata que Asuero, enfurecido por desacuerdos domésticos, depuso a su reina, Vasti, y buscó una nueva esposa a través de un concurso de belleza. Esther, una joven judía, fue elegida como reina, aunque mantuvo en secreto su origen étnico. La trama principal se desarrolla cuando Amán, un oficial persa, convence a Asuero de promulgar un decreto de genocidio contra los judíos, alegando que eran una amenaza para el imperio. Este decreto representaba una amenaza inminente para la vida de todos los judíos en el imperio persa. La brutalidad de Asuero se destaca por la aceptación aparentemente desatenta del decreto, sin considerar las consecuencias. Sin embargo, la intervención divina se evidencia por la valentía de Esther, que revela su origen judío al rey e intercede a favor de su pueblo. La reina Esther, junto con su primo Mardoqueo, desempeña un papel crucial en la reversión del decreto genocida. La narrativa revela que Dios trabajó detrás de escena para preservar a su pueblo, incluso en medio de la aparente brutalidad del rey. Al final de la historia, Asuero reconoce la influencia de Mardoqueo y revoca el decreto, permitiendo que los judíos se defiendan contra sus enemigos. Así, la figura de Asuero en el libro de Esther destaca no solo su brutalidad inicial, sino también la intervención divina que resultó en la preservación de los judíos y la celebración de la fiesta de Purim, conmemorando la victoria sobre la amenaza de exterminio. Número 8. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos de Babilonia y desempeñó un papel crucial en la historia bíblica, especialmente durante el exilio de los judíos. Su reinado se destaca por la destrucción del Templo de Jerusalén y el subsiguiente exilio babilónico. Nabucodonosor es más conocido por liderar a Babilonia en una serie de campañas militares contra Judá.
En el 586 a.C., su ejército conquistó Jerusalén y destruyó el templo, símbolo central de la adoración judía. Este evento es conocido como la destrucción del primer templo o Templo de Salomón. Además de la destrucción material, Nabucodonosor llevó a muchos judíos cautivos a Babilonia en un evento que se conoció como el exilio babilónico. El lado implacable de Nabucodonosor es evidente en la severidad con la que trató a Judá, resultando en la devastación de su capital y la dispersión de su pueblo. El exilio representó no solo una tragedia histórica, sino también una crisis espiritual para los judíos, ya que fueron alejados de su tierra prometida y privados de su lugar de adoración. Sin embargo, la figura de Nabucodonosor no está marcada únicamente por la impiedad. En otros relatos bíblicos, como el libro de Daniel, se le retrata experimentando momentos de humildad ante el Dios de Israel. El episodio de la estatua de oro y la experiencia de vivir como un animal, descrito como la locura temporal de Nabucodonosor, son ejemplos de estos momentos, en los cuales reconoce la soberanía del Dios hebreo. Así, mientras que Nabucodonosor es recordado por su acción despiadada hacia Jerusalén y el templo, su historia también destaca la complejidad de su relación con el Dios de los judíos y la posibilidad de arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía divina. Número 7. Herodes el Grande, rey de Judea. Herodes el Grande fue un rey que gobernó Judea durante el periodo del primer imperio romano, conocido por sus habilidades políticas, pero también por sus acciones despiadadas. Una de sus acciones más notorias fue el intento de eliminar al recién nacido Jesús, conocido como la matanza de los inocentes. Cuando los magos del Oriente informaron a Herodes sobre el nacimiento de un rey de los judíos, se sintió amenazado por esa noticia, temiendo la pérdida de su propio poder. Bajo el pretexto de querer adorar al nuevo rey, Herodes solicitó a los magos que le informaran sobre el paradero exacto del niño. Sin embargo, después de que los magos fueran advertidos en un sueño para no regresar a Herodes, él se dio cuenta de que había sido engañado. En un acto de extrema crueldad y desesperación para eliminar la amenaza percibida, Herodes ordenó la matanza de los inocentes. Emitió un decreto ordenando la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esta acción terrible fue un intento brutal de asegurar que el recién nacido que amenazaba su reinado fuera eliminado. Esta narrativa, encontrada en el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, destaca no solo la despiadada crueldad de Herodes, sino también el intento de Satanás de destruir al Mesías desde el principio. La matanza de los inocentes es un episodio trágico que resalta el choque entre el poder humano, representado por Herodes, y el plan divino para la salvación, personificado en el nacimiento de Jesús. Herodes el Grande es recordado en la historia bíblica no solo por sus destacadas habilidades arquitectónicas, como la expansión del Templo de Jerusalén, sino también por sus actos despiadados, especialmente en el intento de eliminar a Jesús en la matanza de los inocentes. Número 6. Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar fue un rey de Babilonia que desempeñó un papel significativo en un evento bíblico registrado en el libro de Daniel. Su historia es notable por su falta de respeto por las cosas sagradas y su comportamiento despiadado, especialmente durante un festín descrito en la narrativa. En el relato bíblico, Belsasar organiza un gran banquete en el que utiliza utensilios sagrados que fueron saqueados del templo de Jerusalén por su predecesor, Nabucodonosor. Durante el festín, una mano misteriosa aparece y escribe palabras en la pared. Intrigado y aterrado, Belsasar busca a alguien capaz de interpretar la inscripción. Daniel, un siervo fiel de Dios, es llamado para interpretar la escritura en la pared. Las palabras, Mene, Mene, Tekel, Parsin, son interpretadas por Daniel como un juicio divino sobre Belsasar y su reino. El rey fue pesado en la balanza divina y se le encontró en falta, y su reino sería dividido y entregado a otros. La falta de respeto de Belsasar por las cosas sagradas, al utilizar los objetos del templo de Jerusalén con fines profanos, simboliza su arrogancia e indiferencia hacia el Dios de los hebreos.
Su despiadada conducta se agrava por el hecho de que no aprendió de los eventos anteriores que involucraron a su abuelo, Nabucodonosor, quien eventualmente reconoció la soberanía del Dios de Israel. El episodio de Belsasar y la escritura en la pared destaca la importancia de la humildad ante Dios y la gravedad de desrespetar las cosas sagradas. El juicio divino pronunciado esa noche se cumple, y Belsasar es asesinado, cumpliendo la profecía de Daniel y poniendo fin a su reinado de manera trágica. Número 5. Manasés, rey de Judá. Manasés fue un rey de Judá cuyo reinado está registrado en el Antiguo Testamento, principalmente en los libros de 2 Reyes y 2 Crónicas. Su historia se caracteriza por una opresión espiritual inicial y persecución a los profetas. Cuando Manasés sucedió a su padre Ezequías en el trono de Judá, comenzó su reinado promoviendo prácticas religiosas contrarias a los mandamientos de Dios. Manasés reintrodujo la idolatría, construyó altares paganos e incluso colocó imágenes de ídolos dentro del templo en Jerusalén. Además, se involucró en prácticas como la adoración a los astros y la brujería, apartándose por completo de los caminos de Dios. La persecución a los profetas también marcó el reinado de Manasés. Fue responsable de la muerte de muchos mensajeros de Dios, evidenciando su oposición a las advertencias divinas y a la corrección espiritual. La desobediencia y la apostasía espiritual bajo su gobierno llevaron a Judá a un periodo oscuro. Sin embargo, la historia de Manasés tiene un elemento de redención. Después de ser derrotado y capturado por los asirios, experimentó una transformación notable durante su cautiverio. En la adversidad, se humilló ante Dios, buscando perdón y restauración. Dios escuchó su oración, y Manasés fue liberado y restaurado al trono. Tras su regreso, Manasés implementó reformas significativas, revirtiendo muchas de las prácticas impías de su reinado anterior. Su historia destaca la capacidad del perdón divino y la oportunidad de arrepentimiento, incluso después de periodos de rebelión contra Dios. La vida de Manasés sirve como un poderoso recordatorio de la misericordia de Dios y la posibilidad de transformación, independientemente de cuán lejos alguien se haya alejado de sus caminos. Número 4. Antíoco IV Epífanes, rey seleucida. Antíoco IV Epífanes fue un rey seleucida que gobernó en el siglo II a.C. y desempeñó un papel crucial en la historia judía, registrada en los libros apócrifos de 1 y 2 Macabeos. Su política de helenización y profundización de la influencia griega en la región llevó a eventos que tuvieron un impacto profundo en el pueblo judío. Antíoco IV buscaba imponer la cultura griega sobre los territorios bajo su dominio, incluida Judea. Prohibió las prácticas judías, promovió la construcción de gimnasios griegos e intentó erradicar la fe judía tradicional. Una de las acciones más provocativas de Antíoco fue la profanación del templo de Jerusalén, donde colocó una estatua del dios griego Zeus y permitió sacrificios de animales impuros en el altar. Esta profanación del templo fue un punto crítico que provocó la ira y la resistencia de los judíos. Un sacerdote llamado Matatías lideró una revuelta contra las políticas opresivas de Antíoco, y sus seguidores, conocidos como los Macabeos, asumieron el liderazgo de la resistencia. Bajo el mando de Judas Macabeo, hijo de Matatías, los Macabeos lograron recuperar el control de Jerusalén y purificar el templo. El evento se conmemora hasta hoy en la festividad judía de Hanukkah. Durante la restauración del templo, la tradición relata que solo había suficiente aceite para encender el candelabro por un día, pero milagrosamente ardió durante 8 días, simbolizando la bendición divina sobre la rededicación del templo. La revuelta de los Macabeos y la restauración del templo bajo Judas Macabeo son eventos fundamentales en la historia judía. Representan la resistencia de los judíos contra la opresión religiosa y la búsqueda de la preservación de su fe e identidad. La historia de Antíoco IV y los eventos que siguieron ilustra la importancia de la resistencia y la determinación frente a la persecución religiosa. Número 3. Jehú, rey de Israel. Jehú fue un rey de Israel que gobernó en el siglo IX a.C. y es conocido por sus acciones crueles al eliminar la línea de Acab,
lo que incluyó la ejecución de Jezabel y los descendientes de Acab. Jehú fue ungido como rey de Israel por un profeta con la misión específica de exterminar la dinastía de Acab, que se había involucrado profundamente en la idolatría y adoración de dioses falsos. Después de tomar el trono, Jehú llevó a cabo un golpe de estado brutal, matando a Joram, hijo de Acab y rey de Israel en ese momento, y a Ocosías, rey de Judá y nieto de Acab. Luego, Jehú llevó a cabo una campaña implacable para erradicar a todos los descendientes de Acab y a cualquier persona asociada con ellos. Convocó a los líderes de Samaria a una fiesta y allí ordenó la ejecución de todos los sacerdotes de Baal, desencadenando una masacre sangrienta. Jehú también no perdonó a Jezabel, la reina madre, y fue arrojada desde una ventana y pisoteada por los cascos de los caballos, una muerte brutal que cumplió la profecía de Elías. La crueldad de Jehú al ejecutar la línea de Acab es un aspecto notable de su reinado y plantea preguntas sobre los medios por los cuales buscó cumplir la voluntad de Dios. Aunque fue elogiado por su devoción en erradicar la idolatría en Israel, sus tácticas brutales también generan preocupaciones éticas y morales. Jehú es frecuentemente visto como un líder controvertido, cuyo reinado estuvo marcado por reformas religiosas radicales, pero también por violencia extrema. Su historia destaca los desafíos de reconciliar el celo religioso con cuestiones de justicia y misericordia. Número 2. Herodes Agripa I, rey de Judea. Herodes Agripa I fue un rey de Judea durante el inicio del primer siglo después de Cristo. Se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento y es conocido por su persecución a la iglesia cristiana primitiva. Agripa I era nieto de Herodes el Grande y fue educado en Roma, donde desarrolló una estrecha relación con la familia imperial. Recibió el título de rey de Judea de parte de Calígula en el año 37 después de Cristo y posteriormente retuvo ese título bajo el gobierno de Claudio. En Hechos 12, se relata que Agripa I inició una persecución contra los cristianos. Encarceló al apóstol Pedro, quien fue liberado milagrosamente por un ángel durante la noche. La persecución culminó con la ejecución de Santiago, el hermano de Juan, por orden de Agripa I. Este evento se menciona de manera breve en las Escrituras, pero destaca la hostilidad de Agripa I hacia los seguidores de Jesús. La narrativa sugiere que Agripa I estaba tratando de consolidar su poder y ganar favor entre los judíos al perseguir a los cristianos. Sin embargo, la historia también destaca la intervención divina, como se evidencia en la liberación milagrosa de Pedro. A pesar de su papel en la persecución a los cristianos, Agripa I no tuvo un reinado prolongado. Murió en circunstancias misteriosas en el año 44 después de Cristo, y su breve gobierno y los eventos relacionados con la persecución a la iglesia sirvieron como un ejemplo de la tensión entre el poder político y la fe emergente de los cristianos en ese momento. Número 1. Domicio Nerón, emperador de Roma. Domicio Nerón fue un emperador romano que gobernó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo, y aunque no es una figura bíblica, su nombre está asociado con la persecución a los cristianos en el contexto del cristianismo primitivo. Durante su gobierno, especialmente después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón buscó un chivo expiatorio para culpar por el desastre y encontró en los cristianos a un grupo vulnerable. Lanzó una severa persecución contra los seguidores de Jesús, acusándolos injustamente de ser responsables del incendio y considerándolos enemigos del Estado. La tradición histórica sugiere que Nerón sometió a los cristianos a diversas formas de tortura y ejecución. Entre las víctimas se encuentran los apóstoles Pedro y Pablo. Según la tradición, Pablo fue decapitado, mientras que Pedro fue crucificado boca abajo. Esta persecución bajo Nerón es una de las primeras documentadas contra los cristianos y ilustra los desafíos enfrentados por los primeros seguidores de Jesús. Las narrativas cristianas antiguas, aunque no siempre son completamente precisas históricamente, destacan la hostilidad que los cristianos enfrentaron debido a su fe en los primeros años del cristianismo. El reinado de Domicio Nerón representa un periodo crítico en la historia del cristianismo primitivo,
marcado por la primera persecución oficial contra los seguidores de Jesús. A pesar de los desafíos y persecuciones, el cristianismo continuó creciendo y extendiéndose, convirtiéndose eventualmente en una fuerza significativa en la sociedad romana y más allá.